Déjame ser honesto contigo. Hay algo que me ha estado molestando profundamente, algo que me quita el sueño. Como físico teórico, he pasado décadas analizando los números de la exploración espacial, y francamente, la imagen idílica que nos venden sobre ciudades lunares, me parece una falta de respeto a la realidad física. Miramos a la Luna como si fuera un simple patio trasero, pero para nuestra biología, ella es un abismo absoluto. La tecnología puede llevarnos allí, pero no puede mantenernos humanos en ese entorno. Antes de mostrarte los cálculos que nadie más quiere hacer, dime desde qué ciudad y en qué horario estás viendo este vídeo. Olvidemos por un momento las cúpulas de cristal y las ciudades resplandecientes de las películas de ciencia ficción. Hablemos de la humillación matemática que sufre nuestra biología al cruzar el umbral de la atmósfera terrestre. El cuerpo humano es, ante todo, una obra maestra de la ingeniería de una sola gravedad. Hemos pasado 4.000 millones de años ajustando cada válvula cardíaca, cada densidad mineral, y cada sinapsis a la presión constante de la Tierra. Cuando nos alejamos de ese abrazo gravitatorio, no estamos simplemente flotando en un entorno nuevo. Nos estamos deshaciendo a nivel celular. La hipogravedad lunar, con apenas un 16% de la fuerza que usted siente ahora mismo bajo sus pies, es una sentencia de muerte lenta que la cultura popular prefiere ignorar por completo. En la Estación Espacial Internacional, los astronautas pueden mirar por la cúpula y ver la Tierra girando debajo de ellos, una canica vibrante y cercana que promete un regreso en cuestión de horas, si algo sale mal. En la Luna, la Tierra es un disco lejano, una joya azul que se vuelve inalcanzable. El aislamiento no es solo geográfico, es sensorial. En la Luna no hay viento. No hay olor a lluvia. No hay variaciones en el espectro cromático más allá del gris eterno del polvo y el negro absoluto del vacío. El cerebro humano, evolucionado para procesar una cantidad masiva de estímulos ambientales complejos, comienza a atrofiarse en la monotonía de una lata de metal enterrada bajo 3 metros de basalto para evitar la radiación. Esta privación sensorial degenera rápidamente en lo que los psicólogos llaman el fenómeno del tercer cuarto. Es ese punto en una misión donde la novedad de la aventura se ha evaporado, y el final todavía parece infinitamente lejano. Es aquí donde la cohesión social se rompe. Imagine estar encerrado en un espacio del tamaño de un contenedor de carga con las mismas 3 o 4 personas, durante años. Cada tic nervioso de su compañero, cada repetición de una historia, cada olor corporal, se convierte en un catalizador para la violencia o la psicosis. Imagine que su esqueleto es la cimentación de un rascacielos diseñado para soportar vientos huracanados. En la Tierra, ese hormigón se mantiene firme porque el peso constante le indica a las células que deben ser fuertes. En la Luna, ese mensaje desaparece. Los osteoclastos, esas células encargadas de reabsorber el tejido óseo, comienzan a trabajar horas extras, mientras los constructores, los osteoblastos, entran en una huelga indefinida. Los números son brutales, y no perdonan ninguna ambición política o comercial. Un astronauta sano en la superficie lunar pierde entre el 1 y el 1,5% de su masa ósea cada mes. Esto no es una estadística abstracta para un informe técnico. Significa que, tras solo 2 años de permanencia en ese entorno, el esqueleto de un atleta de élite tendría la fragilidad de un paciente terminal con osteoporosis severa. Sus huesos se volverían tan porosos y quebradizos, que el simple acto de caminar o sufrir un pequeño tropiezo dentro del hábitat podría resultar en fracturas múltiples imposibles de sanar. Pero el colapso no se detiene en los huesos. Nuestra sangre, acostumbrada a ser empujada hacia las extremidades inferiores por la gravedad terrestre, se revela de inmediato. En la Luna, el fluido migra sin resistencia hacia la parte superior del cuerpo. Es lo que en medicina aeroespacial llamamos el efecto de desplazamiento de fluidos. En la Tierra podemos alejarnos, dar un paseo, cambiar de aire. En la Luna, salir de la habitación sin un traje espacial es un suicidio. El hábitat se convierte en una olla, a presión de resentimientos y paranoias, donde el silencio se vuelve ensordecedor. El silencio lunar es un tipo de tortura que apenas podemos comprender. En la superficie, al no haber atmósfera, el sonido no se propaga. Es un mundo de una quietud sepulcral que desafía nuestro instinto de supervivencia más básico. Dentro del hábitat, lo único que se escucha es el zumbido constante y monótono de los sistemas de soporte vital. Ese ruido blanco se convierte en el latido del corazón de la base,
pero también en un recordatorio constante de que, si ese zumbido se detiene, tú dejas de existir. Esa vigilancia hiperalerta constante mantiene el sistema nervioso en un estado de estrés crónico, elevando los niveles de cortisol hasta que el cuerpo empieza a canibalizar sus propios órganos. Y luego está el problema del retraso en la comunicación. Aunque la luz viaja rápido, el retraso de poco más de un segundo entre la Tierra y la Luna crea una brecha psicológica devastadora. No parece mucho, pero es suficiente para destruir la fluidez de una conversación humana natural. Cada vez que intentas hablar con tu familia o con el control de misión, hay un vacío, una pausa antinatural que te recuerda constantemente que ya no perteneces al mismo mundo que ellos. Su cara se hincha, su corazón se desorienta, y la presión dentro de su cráneo aumenta de forma descontrolada. El líquido cefalorraquídeo comienza a aplastar el nervio óptico desde atrás de forma implacable. La visión se nubla. Los globos oculares se deforman físicamente, y el daño se vuelve permanente. Estamos enviando exploradores al espacio para que, en cuestión de meses, regresen ciegos y con la estructura ósea de un anciano de 90 años. Vivir en un sexto de gravedad es como intentar mantener la estructura de un edificio de hormigón utilizando solo palillos de dientes y pegamento escolar. La base química de nuestra existencia simplemente no recibe la señal necesaria para mantenerse rígida. No existe ejercicio físico, ni dieta suplementaria, ni fármaco milagroso que pueda engañar a una evolución que solo conoce la norma de un G. Estamos tratando de forzar una máquina de alta precisión a operar en un entorno para el que no tiene manual de instrucciones, esperando que la voluntad humana supere las leyes de la física. Es una arrogancia técnica que la realidad se encarga de despedazar cada día. Las colonias lunares que vemos en la pantalla son una ilusión semántica. Lo que llamamos adaptación es en realidad una gestión carísima y desesperada de nuestra propia degradación física. No estamos viviendo en la Luna, estamos muriendo en ella un poco más despacio gracias a un soporte vital que cuesta miles de millones de dólares por minuto. Esa pequeña latencia es el recordatorio físico de que eres un exiliado. La comunicación deja de ser un consuelo para convertirse en una tarea logística fría y mecánica. Con el tiempo, los colonos dejan de intentar conectar emocionalmente con la Tierra, porque el esfuerzo de superar ese segundo de silencio es demasiado doloroso. Se vuelven extraños para su propia especie. La dinámica social en un entorno de hipogravidad y alta radiación también se ve afectada por la falta de ciclos circadianos naturales. La Luna tiene días que duran 14 días terrestres y noches que duran otros 14. Nuestro reloj biológico, refinado durante millones de años para un ciclo de 24 horas, colapsa por completo. El insomnio crónico se vuelve la norma, y con el insomnio llega la paranoia. Las jerarquías se vuelven rígidas y peligrosas. En un entorno tan hostil, no hay lugar para la democracia o el consenso lento. La vida en la Luna exige un autoritarismo técnico absoluto. Un solo individuo con un brote psicótico o un episodio depresivo profundo puede sabotear los sistemas de filtración de aire o abrir una escotilla, terminando con la vida de todos en segundos. Estamos confiando la supervivencia de la especie a una mente que está siendo degradada activamente por el entorno. Incluso si logramos construir bases bajo tierra en tubos de lava para protegernos de las partículas HZE, estamos condenando a los habitantes a vivir como ratas en un laberinto de basalto. El cuerpo humano fuera de la Tierra no se adapta, se autodigiere. Cada segundo que pasamos allí, nuestra biología intenta desesperadamente encontrar un equilibrio que no existe, sacrificando la densidad de nuestras piernas y la salud de nuestros ojos, en un intento fútil de sobrevivir a un entorno que nos rechaza a nivel atómico. La diferencia entre lo que soñamos y lo que dictan las leyes de la física, es un abismo que ninguna cantidad de optimismo puede cerrar. La escala del problema es tan vasta, que reduce nuestras mayores ambiciones a una simple nota al pie en la historia de un satélite estéril y hostil. Esta humillación matemática es solo el comienzo de la verdadera historia. Es el recordatorio de que somos prisioneros biológicos de nuestro propio planeta, atados por hilos invisibles de gravedad que, si se cortan, nos llevan al colapso total. Si usted siente que este choque de realidad es necesario en un mundo saturado de promesas espaciales vacías, y si prefiere la crudeza de los datos sobre el brillo de la fantasía, considere unirse a esta conversación. La diferencia de escala entre nuestra tecnología actual y las necesidades de nuestra biología es simplemente aterradora. Comprender la matemática real detrás del entusiasmo publicitario es el primer paso para alcanzar la verdadera honestidad intelectual.
La falta de luz solar natural altera la síntesis de vitaminas y la producción de serotonina, sumiendo a los colonos en una depresión clínica persistente que ningún fármaco puede mitigar por completo. La arquitectura de estos lugares debe ser puramente funcional, lo que significa techos bajos, paredes metálicas y luz artificial fluorescente. Es una existencia despojada de belleza, de espacio y de libertad. Es el encarcelamiento biológico en su forma más pura. Debemos preguntarnos seriamente si el precio de la expansión espacial es la pérdida de nuestra cordura. La Luna no solo ataca nuestras células, ataca nuestra identidad. Nos obliga a convertirnos en seres fríos, calculadores y emocionalmente distantes solo para no sucumbir al horror del vacío que nos rodea. Estamos intentando meter un cerebro diseñado para selvas y sabanas en una caja de zapatos radiactiva a 380.000 kilómetros de cualquier lugar seguro. La pregunta no es si podemos construir una base en la Luna, sino qué clase de versiones rotas de nosotros mismos habitarán esas estructuras después de unos pocos meses. La mente humana es una estructura de una complejidad asombrosa, pero también de una fragilidad extrema ante lo desconocido. El silencio absoluto y el aislamiento total pueden quebrar incluso al espíritu más templado en cuestión de semanas. La idea de una colonia lunar funcional parece ignorar voluntariamente que somos animales sociales y sensoriales. Suscríbase para seguir explorando los números crudos que nadie más se atreve a mostrar en esta era de desinformación estelar. Aquí no vendemos el futuro, analizamos por qué el presente todavía nos mantiene encadenados al suelo. Si usted cree que el mayor peligro de la Luna es la ausencia de aire, lamento decirle que su instinto de supervivencia está peligrosamente descalibrado. El vacío es un problema de ingeniería, una simple diferencia de presión que podemos contener con metal y sellos de goma. El verdadero horror, el villano invisible que acecha en cada centímetro de ese desierto gris, es algo mucho más íntimo y devastador. Es el regolito, pero no lo imagine como la arena inofensiva de una playa terrestre. La arena de la Tierra ha sido acariciada por el viento y el agua durante eones, redondeando sus bordes hasta convertirla en esferas microscópicas suaves. En la Luna no hay erosión. Hay violencia geológica pura. El regolito lunar es el resultado de miles de millones de años de bombardeo de meteoritos que han triturado la roca hasta convertirla en un polvo de vidrio volcánico, afilado como un bisturí y cargado electrostáticamente por el viento solar. Imagine inhalar una mezcla de fragmentos de cuarzo molido y grafito industrial. Ese es el aire que los colonos lunares respirarán cada vez que regresen de una caminata y se quiten el casco. Sin el cielo azul, sin el peso de la gravedad normal, y sin la conexión instantánea con otros seres humanos, el yo comienza a disolverse. Nos convertimos en autómatas de mantenimiento que solo esperan el siguiente fallo del sistema. Me pregunto a menudo si aquellos que sueñan con ciudades lunares, han pasado alguna vez una semana en aislamiento total, sin ver el sol, y escuchando solo el zumbido de un ventilador. La mayoría de las personas se quiebran mucho antes de lo que admiten. El espacio no es solo una frontera física, es un asalto psicológico sistemático. ¿Cómo crees que reaccionaría tu mente si supieras que cada bocanada de aire depende de una máquina que el polvo lunar está intentando destruir, y que no hay nadie a quien pedir ayuda que pueda llegar antes de que te asfixies? El silencio absoluto tiene el poder de romper a cualquiera. Me gustaría saber con total honestidad, ¿cómo lidiarías tú con 9 meses de aislamiento total, en un entorno que te quiere muerto? ¿Cuál sería tu estrategia mental para no perder la razón cuando la Tierra sea solo un punto azul e indiferente en el cielo negro? Comparte tu estrategia mental abajo, porque en la Luna, tu mente es lo único que realmente posees, y es lo primero que el abismo intentará arrebatarte. Porque el polvo se adhiere a todo. Es pegajoso, agresivo, y tiene una afinidad casi inteligente por las mucosas humanas. Cuando esas partículas de menos de 20 micras entran en sus pulmones, la tragedia biológica comienza. No hay cilios en su garganta que puedan expulsar estas cuchillas microscópicas. El regolito se clava en sus alvéolos, desgarrando las paredes celulares con cada inhalación. Sus pulmones empezarán a sangrar internamente, una hemorragia lenta que su cuerpo intentará combatir con una inflamación crónica. Los médicos lo llaman silicosis aguda, pero en la Luna, los astronautas de la misión Apolo lo llamaron la fiebre del heno lunar. Es un nombre demasiado amable para un proceso que básicamente convierte su tejido pulmonar en una cicatriz rígida e inservible. Usted sentirá que se ahoga en tierra firme,
mientras sus pulmones se llenan de fluido y fragmentos de vidrio que nunca jamás saldrán de su cuerpo. Pero el regolito no se detiene en los pulmones. Estas partículas son tan pequeñas que pueden cruzar la barrera hematoencefálica. Imagine el polvo lunar viajando por su torrente sanguíneo, llegando a su cerebro, causando microinfartos, y una degradación cognitiva que lo dejará mentalmente incapacitado en cuestión de meses. No es una muerte rápida ni heroica. Es una desintegración sensorial. Sus ojos se llenarán de úlceras por el contacto con el polvo que flota en el hábitat, convirtiendo cada parpadeo en un acto de tortura, como si alguien estuviera frotando papel de lija contra sus pupilas. Después de haber analizado el colapso de la biología y la fragilidad de la psique humana en el vacío, es necesario aterrizar de nuevo en nuestro propio planeta para enfrentar un enemigo mucho más mundano, pero igualmente implacable. Abandonemos por un momento el horror de los pulmones llenos de vidrio y los huesos que se deshacen como tiza para hablar de lo que realmente mueve o detiene el mundo. Hablemos de dinero, de política y de la regresión tecnológica que nos ha dejado estancados en una órbita baja mientras seguimos vendiendo el sueño de ciudades lunares. Bienvenidos al baño de agua fría económico, el momento en el que la física de la realidad choca contra la contabilidad de la supervivencia. La colonización espacial, tal como se presenta en los folletos de las agencias gubernamentales y las empresas privadas, ignora voluntariamente el concepto de la tasa de entropía logística. En la Tierra, la vida es en términos termodinámicos barata. La atmósfera nos regala el oxígeno, la magnetosfera nos protege de forma gratuita, y el ciclo del agua es un motor planetario que no requiere mantenimiento humano. En la Luna, cada miligramo de homeostasis tiene un precio prohibitivo. No estamos hablando solo de llevar comida o agua, sino del coste energético y financiero de mantener cada una de las constantes vitales que aquí damos por sentadas. Mientras este veneno mineral lo devora por dentro, el segundo villano invisible golpea desde el espacio profundo. La radiación ionizante. En la Tierra, usted vive protegido por una burbuja magnética y una atmósfera densa que equivale a un muro de hormigón de 10 metros de espesor. En la Luna, usted está desnudo. Cada hora que pasa en la superficie, su cuerpo es atravesado por partículas solares de alta energía y rayos cósmicos galácticos. No es algo que usted pueda sentir. No duele, al principio, pero a nivel molecular, es un bombardeo de artillería pesada contra su código genético. Estas partículas HZE, núcleos pesados de alta energía, viajan a velocidades cercanas a la de la luz, y cuando impactan contra sus células, no solo las dañan. Las hacen estallar. La radiación rompe las cadenas dobles de su ADN, dejando a su cuerpo con un manual de instrucciones roto. Sus células intentan repararse pero lo hacen mal. Empiezan a mutar. El cáncer en la Luna no es una posibilidad estadística a largo plazo, es una certeza biológica inmediata. Sus órganos internos comenzarán a fallar uno a uno. La mucosa de su intestino se desprenderá, causando infecciones sistémicas que su sistema inmunológico, ya debilitado por la radiación, no podrá combatir. Usted estará encerrado en un hábitat que es, en esencia, una bomba de tiempo. Mantener a un ser humano vivo en la Luna es como intentar mantener un cubo de hielo en el centro de un horno industrial encendido. Es posible, claro, pero el coste de la refrigeración eventualmente superará el valor de cualquier cosa que ese cubo de hielo pueda lograr. Este es el núcleo del paradoja logística. Para que una colonia lunar sea viable, debe ser autosuficiente. Pero para ser autosuficiente, necesita una infraestructura industrial masiva, que solo puede construirse si primero se transportan millones de toneladas de equipo desde la Tierra. El coste de poner un solo kilogramo de carga en la superficie lunar sigue siendo astronómico, y aunque los cohetes reutilizables han bajado los precios, no han cambiado las leyes de la termodinámica. Cada gramo de calcio suplementario que un colono necesita para que sus huesos no se rompan, cada filtro de aire que debe ser reemplazado porque el regolito lo ha triturado en cuestión de horas, y cada vatio de energía necesario para calentar un hábitat durante la noche lunar de 14 días, es un clavo más en el ataúd financiero del proyecto. A menudo escucho la pregunta de por qué, si fuimos capaces de llegar a la Luna en 1969 con la potencia de cálculo de una calculadora de bolsillo, hoy parece una tarea tan hercúlea. La diferencia de presión entre el interior oxigenado y el vacío exterior es una fuerza física brutal que intenta desgarrar las paredes de su hogar cada segundo. El hábitat sufre un estrés mecánico constante, como una piscina de 10 metros de profundidad que intenta explotar hacia afuera, y aquí es donde los dos villanos se alían.
El regolito, con su dureza de diamante, corroe los sellos de goma de las escotillas y destruye los rodamientos de los sistemas de filtración de aire. Las máquinas fallan porque el polvo las lija desde adentro. Y cuando el sistema de filtración falla, usted queda a merced de la nube tóxica de vidrio flotante. Es un ciclo de degradación que la tecnología actual no puede detener. Podemos construir naves hermosas y brillantes, pero no podemos rediseñar la fragilidad de la carne humana para que soporte el contacto con un mundo que es geológicamente hostil a la vida. Su cuerpo es una máquina de una atmósfera y una gravedad de un G. Fuera de esas condiciones, usted es solo un conjunto de fluidos y tejidos blandos en un entorno que busca hervirlos, congelarlos o triturarlos. La radiación también atacará su sistema nervioso central. Las sinapsis, las conexiones eléctricas que le permiten pensar, recordar y ser quien es, se verán fritas por los impactos de los rayos cósmicos. La respuesta es incómoda. Hemos sufrido una forma de Alzheimer institucional. No es que hayamos perdido los planos del Saturno V, es que hemos perdido el ecosistema industrial y la cultura de ingeniería, que lo hicieron posible. El Saturno V no era solo un cohete, era el resultado de una movilización nacional donde el riesgo era aceptable, y la burocracia era un obstáculo que se derribaba con voluntad política. Hoy, la exploración espacial está enterrada bajo capas de subcontrataciones, regulaciones de seguridad infinitas, y ciclos políticos que cambian cada 4 años, destruyendo cualquier posibilidad de planificación a largo plazo. Hemos pasado de ser una especie que construía catedrales tecnológicas a una que se pierde en interminables reuniones de comités, para decidir el color de un módulo que probablemente nunca se construirá. La burocracia ha reemplazado a la audacia. Cada vez que una agencia espacial intenta desarrollar un nuevo sistema, se ve obligada a repartir los contratos de fabricación entre 50 estados diferentes, para asegurar votos en el Congreso, lo que convierte la cadena de suministro en una pesadilla logística donde la eficiencia es sacrificada en el altar del clientelismo político. El resultado es un coste inflado que hace que cualquier intento de permanencia en la Luna sea económicamente suicida antes de que el primer motor se encienda. Los colonos lunares no serán los pioneros brillantes que vemos en las películas. Serán personas con fallos cognitivos, con una visión que se apaga debido a las cataratas prematuras, y con un miedo constante a la próxima tormenta solar que podría cocer sus órganos en cuestión de horas. Usted se encontrará viviendo como un animal de laboratorio, monitoreando cada gramo de calcio que pierde, y cada milisievert de radiación que absorbe, sabiendo que la cuenta atrás hacia su colapso físico ya ha comenzado. No hay adaptación posible, solo hay una gestión agonizante de la entropía. La Luna no nos quiere allí, nunca nos ha querido. Sus paisajes de color perla son en realidad cementerios de partículas de sílice esperando a entrar en sus poros. Cada vez que respira el aire reciclado de su base, está invitando a la muerte a entrar en sus alvéolos. Cada vez que mira por la ventana hacia el horizonte negro, está permitiendo que la radiación destruya las células de su retina. La permanencia en la Luna no es una conquista, es un suicidio asistido por la alta tecnología. Estamos intentando forzar a la biología terrestre a existir en un lugar que nunca conoció la vida. Es una forma brutal y solitaria de morir, lejos del cielo azul que diseñó cada una de nuestras células. Además, existe una verdad cínica sobre la regresión tecnológica. A veces, como civilización, desaprendemos a hacer cosas, porque el contexto económico que las hacía posibles desaparece. El conocimiento de cómo fabricar motores de combustión de hidrógeno a gran escala, o cómo sellar escotillas para que resistan el vacío absoluto durante décadas, se está evaporando junto con los ingenieros de la era Apolo que se jubilan. Estamos intentando reconstruir el futuro con las herramientas de un presente que está más preocupado por los beneficios trimestrales y la óptica de las relaciones públicas que por la ciencia fundamental. La Luna no ofrece un retorno de inversión inmediato. No hay oro que puedas recoger del suelo y traer de vuelta para cubrir los costes del combustible. El helio 3, a menudo citado como la salvación energética, es un espejismo tecnológico que requiere reactores de fusión que todavía no existen, y una infraestructura minera que tardaría un siglo en desplegarse. Por lo tanto, la Luna es, hoy por hoy, un pozo de dinero sin fondo. Es un proyecto de prestigio, en un mundo que ya no puede permitirse el lujo del prestigio vacío. Cuando observamos la infraestructura terrestre, vemos puentes que se caen y redes eléctricas que fallan. Y sin embargo, pretendemos construir y mantener una base en el lugar más hostil que el ser humano ha pisado jamás.
La realidad es que el cuerpo humano es demasiado blando, demasiado líquido y demasiado frágil para el espacio profundo. Somos prisioneros de nuestra propia evolución. La Luna es un recordatorio constante de que el universo no es un parque de juegos para nuestra especie, sino un vacío inmenso y letal, donde la vida es una anomalía estadística protegida por una magnetosfera que estamos tan ansiosos por abandonar. Usted puede tener todo el dinero del mundo y la tecnología más avanzada de la historia, pero no puede negociar con la física de una partícula de silicato que quiere desgarrar su garganta. No puede razonar con un rayo gamma que quiere mutar su corazón. La Luna es un campo de exterminio silencioso donde el paisaje mismo es el arma. Sabiendo todo esto, sabiendo que su cuerpo comenzará a desintegrarse desde el primer día, y que sus pulmones se llenarán de vidrio molido mientras su ADN se desmorona bajo el bombardeo estelar, yo le pregunto a usted con total sinceridad. ¿Realmente cree que la gloria de pisar ese suelo gris vale el precio de su propia humanidad física? ¿Seguiría usted ofreciéndose como voluntario para esta misión sabiendo que regresará, si es que regresa, como una sombra rota de lo que alguna vez fue? Dígame qué piensa en los comentarios, me interesa saber si la ambición humana todavía puede cegarnos ante un horror tan evidente. La disparidad entre nuestra capacidad de gestión logística actual y las exigencias de la supervivencia lunar es un abismo que ninguna presentación de diapositivas de Silicon Valley puede ocultar. La realidad es que no estamos preparados para la logística de la fragilidad. En la Tierra, si una cadena de suministro falla, hay retrasos. En la Luna, si la cadena de suministro falla, hay cadáveres. Y el coste de asegurar que esa cadena nunca falle, es lo que hace que el precio de la entrada sea infinito. Es frustrante observar cómo el potencial de nuestra especie se diluye en la burocracia y en luchas políticas de corto alcance, mientras los verdaderos desafíos de la ingeniería quedan relegados a un segundo plano. Nos han vendido la idea de que la tecnología avanza de forma lineal y siempre hacia arriba, pero la historia nos muestra que las civilizaciones pueden retroceder, pueden olvidar, y pueden volverse demasiado pesadas para levantar el vuelo. Si tú también sientes esa punzada de decepción al ver cuánto potencial se ha perdido en los pasillos de las oficinas gubernamentales y en los contratos inflados, si estás de acuerdo en que necesitamos volver a centrarnos en la ciencia pura y en la ingeniería real en lugar de en la política de gestos, te invito a que dejes tu me gusta y compartas tu opinión en los comentarios. Bienvenidos a la arquitectura del autoengaño, un territorio donde la esperanza de la exploración espacial choca frontalmente con las leyes de la termodinámica y la ingeniería de materiales. Entramos ahora en lo que me gusta llamar el laberinto de la ingeniería, un ciclo interminable de soluciones teóricas que, al ser examinadas bajo la luz fría de la realidad física, solo revelan problemas aún más catastróficos. Es el ciclo del sí pero. Es la trampa lógica en la que caen los entusiastas cuando ignoran que el espacio no es solo un lugar vacío, sino un estado de hostilidad permanente contra la estructura atómica de nuestras máquinas y la integridad biológica de nuestras células. Muchos defensores de la colonización lunar argumentan que la solución a la radiación es sencilla y elegante. Dicen que podemos utilizar escudos de agua. El razonamiento es que el hidrógeno es el mejor elemento para frenar los rayos cósmicos galácticos y las partículas solares de alta energía. Sí, es cierto que el agua es un blindaje excelente, pero aquí comienza el primer giro del laberinto. Para proteger un hábitat de tamaño mediano contra la dosis letal de 60 microsieverts por hora, necesitarías una capa de agua de varios metros de espesor, rodeando cada centímetro cuadrado de la estructura. Esto se traduce en miles de toneladas de masa. Es necesario que empecemos a exigir honestidad intelectual sobre lo que realmente cuesta y lo que realmente significa salir de este planeta. La Luna nos está esperando con su silencio eterno y su regolito abrasivo. Pero nosotros seguimos atrapados en una red de trámites y presupuestos agotados. El paradoxo logístico es que, cuanto más necesitamos avanzar para sobrevivir allí arriba, más nos hundimos en la ineficiencia aquí abajo. No es una falta de visión, es una falta de rigor. Hemos convertido el cosmos en un escenario de marketing cuando la física exige que sea un campo de batalla de ingeniería extrema. Si no somos capaces de gestionar la logística de nuestro propio mundo, la idea de mantener un puesto de avanzada en un desierto radiactivo no es más que una fantasía cara que nos distrae de nuestra propia degradación tecnológica. La pregunta no es si podemos ir, sino si podemos permitirnos ser la especie que se arruinó, intentando comprar un hogar en un lugar que nunca nos quiso recibir. Llegamos a un punto donde la ingeniería cede su lugar a la conciencia, y la física se rinde ante la filosofía.
Hemos analizado la erosión de las máquinas, el colapso de los presupuestos, y la hostilidad del regolito, pero ahora debemos enfrentarnos a la erosión del alma humana. Transportar esa cantidad de agua desde la Tierra es un suicidio logístico debido a la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. Cada gramo de agua adicional requiere una cantidad exponencial de combustible para salir de nuestro pozo gravitatorio. Algunos sugieren entonces extraer esa agua de los depósitos de hielo en los polos lunares. Sí, el agua está allí, pero extraerla requiere una infraestructura minera industrial operando en una oscuridad perpetua a temperaturas cercanas al cero absoluto, donde los metales se vuelven quebradizos como el cristal, y los lubricantes se congelan instantáneamente. Incluso si logras llenar tus tanques de escudo, te enfrentas a la radiólisis. El bombardeo constante de radiación ionizante rompe las moléculas de agua, generando hidrógeno y oxígeno gaseosos que aumentan la presión interna de los tanques, convirtiendo tu escudo protector en una bomba de tiempo química que requiere sistemas de ventilación y recombinación extremadamente complejos que, a su vez, son vulnerables al fallo mecánico. Luego aparece la propuesta de los tubos de lava. Algunos ingenieros sugieren que no necesitamos construir escudos si simplemente nos escondemos bajo la superficie. La idea es habitar las vastas cavernas basálticas naturales de la Luna, utilizando kilómetros de roca sólida como blindaje natural. Sí, los tubos de lava ofrecen una protección magnífica contra la radiación y los micrometeoritos, pero esta solución nos obliga a aceptar una existencia de ratas topo espaciales. No se trata solo de si tenemos la capacidad técnica para construir un refugio en el vacío, sino de si tenemos el derecho moral de obligar a nuestra biología a habitar un campo de exterminio geológico. La pregunta que flota en el aire reciclado de una base lunar no es sobre válvulas o blindajes, es una duda que nos desgarra como especie. ¿Es esta una misión de exploración legítima o es un suicidio asistido por la tecnología en nombre del progreso? Pensemos en el escenario más desgarrador que la ciencia puede proyectar. El nacimiento de un ser humano en la Luna. Una nueva vida que comienza bajo una gravedad de 0,16 g. Para los entusiastas del marketing espacial, esto suena a un hito heroico, pero para ese niño, es una sentencia de cadena perpetua biológica. Sus huesos, gobernados por una danza frenética de osteoclastos que devoran el calcio en ausencia de carga mecánica, nunca alcanzarán la densidad necesaria para soportar un solo día bajo la gravedad de la Tierra. Su corazón, un músculo que se atrofia cuando no tiene que luchar contra el peso de un planeta real, sería incapaz de sostener la presión necesaria para que camine por una calle de Madrid o de Nueva York. El ser humano es una criatura que evolucionó bajo el ciclo circadiano de la luz solar y un horizonte abierto. Vivir en una tumba de basalto subterránea no es solo un desafío psicológico que lleva a la depresión clínica y la psicosis por confinamiento, sino que es un desafío geológico. La Luna no es geológicamente muerta en el sentido absoluto. Los impactos de meteoritos en la superficie generan ondas de choque que pueden causar desprendimientos en estas cavernas no reforzadas. Para que un tubo de lava sea habitable, tendríamos que sellar volúmenes de aire tan vastos que cualquier pequeña fisura en la roca, provocada por la contracción térmica o un sismo lunar, resultaría en una descompresión explosiva. Estarías viviendo dentro de un pulmón gigante, que intenta exhalar toda su atmósfera hacia el vacío a través de cada grieta microscópica. Si te apasiona este tipo de análisis técnico profundo, y prefieres la verdad cruda de la física sobre las fantasías de la ciencia ficción, verifica si estás suscrito a este canal. Estamos desmantelando los mitos de la era espacial uno por uno, y tenemos muchos otros misterios de la física y la ingeniería que resolver juntos en este espacio de realismo implacable. Tu capacidad para cuestionar el discurso optimista es lo que nos permite seguir explorando los límites de lo que es realmente posible. Ese niño sería un prisionero de la Luna, un exiliado de la cuna de su especie por el simple pecado de nacer donde la evolución nunca nos dio permiso para estar. ¿Es ético condenar a una generación entera a vivir en una caja de metal enterrada bajo metros de basalto, sabiendo que nunca podrán sentir el peso real del viento sin que sus pulmones colapsen? Aquí la palabra adaptación es una mentira semántica peligrosa. Lo que estamos proponiendo no es evolución, sino una gestión carísima y desesperada de nuestra propia degradación física. Estamos forzando a la homeostasis humana, refinada durante 4.000 millones de años de estabilidad terrestre y protección magnética, a entrar en un entorno que intenta desintegrarnos a nivel celular cada segundo. Cada hora que un astronauta pasa en la superficie lunar, su ADN está siendo bombardeado por núcleos pesados de alta energía.
Esas partículas atraviesan cualquier blindaje convencional y destruyen la sinapsis de su cerebro como si fueran microcircuitos quemados. Estamos enviando mentes brillantes para que regresen con fallos cognitivos, con cataratas prematuras y con un sistema inmunológico en ruinas. ¿En qué momento la búsqueda de conocimiento se convierte en una crueldad innecesaria? Entonces surge la duda más oscura de todas. Si la única forma de habitar la Luna de forma permanente es editando nuestro propio código genético, si tenemos que convertirnos en seres sintéticos o genéticamente modificados para resistir la radiación y la hipogravedad, ¿seguimos siendo humanos? Continuando con el laberinto, hablemos de la solución a la degradación ósea. Algunos dicen que podemos mitigar la pérdida del 1% de masa ósea mensual, mediante el uso de centrífugas de gravedad artificial dentro de los hábitats. Sí, en teoría, podrías hacer girar una habitación para simular un G de fuerza. Pero la ingeniería necesaria para mantener una estructura masiva en rotación continua, mientras se mantiene un sello hermético con las partes no giratorias del hábitat, es una pesadilla de mantenimiento. Aquí es donde el villano invisible, el regolito lunar, hace su entrada triunfal. Esas partículas de silicato, afiladas como cuchillas y cargadas electrostáticamente, se filtran en cada rodamiento, en cada junta rotativa y en cada sello de presión. El polvo actúa como un agente esmerilador industrial. En cuestión de semanas, los mecanismos de rotación que mantienen tu gravedad artificial comenzarían a chirriar, a sobrecalentarse y finalmente a griparse. Además, el cuerpo humano, en una centrífuga de radio corto, experimenta el efecto Coriolis de manera devastadora. Cada vez que muevas la cabeza, tu oído interno enviará señales contradictorias al cerebro, provocando náuseas crónicas y desorientación espacial. No estarías caminando con normalidad, estarías atrapado en un mareo perpetuo, mientras intentas evitar que tus huesos se conviertan en tiza. Incluso soluciones más exóticas, como el uso de polietileno de alta densidad, o blindajes magnéticos activos, se desmoronan bajo el peso de la realidad. Al intentar conquistar el espacio, podríamos terminar perdiendo la esencia misma de lo que somos. Podríamos crear una nueva especie que no pertenece a la Tierra, pero que tampoco puede sobrevivir fuera de su soporte vital artificial. Una especie de seres exiliados que viven en la oscuridad de los tubos de lava para evitar ser fritas por el sol, olvidando lo que significa mirar un cielo azul sin el filtro de una pantalla de alta resolución. Esto nos obliga a cuestionar la raíz de nuestra ambición. A menudo confundimos el avance tecnológico con el destino manifiesto. El hecho de que tengamos los cohetes para llegar allí, no significa que el cosmos nos haya invitado a quedarnos. La Luna nos advierte con cada grano de polvo vítreo que desgarra los alvéolos pulmonares, con cada milímetro de masa ósea que se disuelve en el olvido, que no somos bienvenidos en su desierto de cristal. La insistencia en permanecer allí a cualquier costo humano, parece menos un acto de valentía, y más un acto de arrogancia biológica. Estamos ante el dilema definitivo. ¿Vale la pena sacrificar la integridad física y la cordura de los individuos en aras de una supuesta expansión de la civilización? ¿Es noble buscar la supervivencia de la especie a costa de crear una subclase de parias biológicos que nunca conocerán la libertad de un mundo abierto? Algunos dicen que podemos generar un campo magnético local alrededor de la base, para desviar la radiación, emulando la magnetosfera terrestre. Sí, físicamente es posible crear un dipolo magnético, pero la potencia eléctrica necesaria para generar un campo lo suficientemente fuerte como para desviar rayos cósmicos de alta energía, es superior a la capacidad de cualquier reactor nuclear portátil que podamos imaginar hoy. Y si logras generar ese campo, expones a los habitantes a niveles de intensidad magnética que interfieren con los procesos electroquímicos del cerebro y el corazón humano. Estarías protegiendo tus genes de la radiación a costa de freír tu sistema nervioso con electromagnetismo. Este es el ciclo del sí, pero en su máxima expresión. Cada vez que la ingeniería propone un parche para la incompatibilidad biológica, ese parche introduce una nueva variable de fallo que es a menudo más peligrosa que el problema original. La presión diferencial es otro ejemplo perfecto. Algunos dicen que podemos construir hábitats inflables de Kevlar y polímeros avanzados que son ligeros y resistentes. Sí, estos materiales soportan la tensión de la presión interna contra el vacío exterior. Pero la Luna no es un entorno estático. La oscilación térmica entre el día y la noche lunar es de casi 300 grados Celsius. Los materiales se expanden y se contraen, creando fatiga estructural en los puntos de anclaje.
No tengo una respuesta fácil y dudo que alguien que entienda la magnitud de la física involucrada la tenga. Pero es una conversación que no podemos seguir ignorando mientras los titulares se llenan de promesas vacías sobre ciudades lunares de ensueño. Esta es la cuestión final que quiero dejar sobre la mesa. ¿Es el progreso espacial un precio justo por nuestra propia humanidad? ¿O estamos cruzando una línea de la que no hay retorno? Quiero leer su opinión sincera en los comentarios. ¿Consideran que este sacrificio humano es un paso necesario para asegurar nuestro futuro, o es simplemente una forma cruel de vanidad tecnológica? Este es un debate que necesitamos tener ahora, antes de que el primer niño nazca en el abismo y sea demasiado tarde para pedir perdón. Llegamos al final de este análisis con una verdad que pesa mucho más que la propia gravedad terrestre. Hemos despojado a la Luna de su romanticismo poético, para revelar su verdadera naturaleza como un desierto de cristal y radiación. Sin embargo, es precisamente ante esta hostilidad absoluta donde el ingenio humano encuentra su mayor propósito. La historia de nuestra especie no es la crónica de una adaptación pasiva al entorno, sino el relato de cómo hemos doblado la realidad para que se ajuste a nuestra voluntad. El regolito, de nuevo, se adhiere a las paredes exteriores y, con cada ciclo térmico, actúa como papel de lija microscópico que va debilitando las capas de polímero. Un hábitat lunar no es una casa. Es un globo de alta presión situado en una caja llena de fragmentos de vidrio, y sometido a un soplete y un baño de nitrógeno líquido alternativamente cada 14 días. La ingeniería nos dice que podemos filtrar el aire para eliminar el polvo lunar que entra en los trajes. Sí, podemos usar filtros HEPA de última generación. Pero el regolito es tan fino que atraviesa los filtros convencionales, y se deposita en los intercambiadores de calor y en los sensores de oxígeno. La silicosis lunar no es una posibilidad, es una certeza estadística para cualquiera que pase más de unos pocos meses en la superficie. Estamos intentando forzar a una criatura de agua y carbono a sobrevivir en un desierto de sílice y radiación, utilizando máquinas que se canibalizan a sí mismas para seguir funcionando. El laberinto de la ingeniería no tiene salida porque el problema fundamental no es técnico sino biológico. Estamos tratando de resolver con metal y código un conflicto que tiene 4.000 millones de años de antigüedad. El cuerpo humano es una máquina de una atmósfera y un G, optimizada para un filtro de ozono y un escudo magnético planetario. Si la Luna es hoy un muro biológico infranqueable, mañana será el yunque donde forjaremos una nueva versión de nosotros mismos. Para convertirnos en una verdadera civilización de tipo 1, capaz de gestionar la energía total de nuestro mundo, y aspirar algún día a los niveles 2 y 3 de la escala de Kardashev, debemos entender que la frontera no está en el espacio exterior, sino en nuestras propias células. El cuerpo humano que conocemos, ese delicado equilibrio de agua y calcio refinado por 4.000 millones de años de evolución bajo el amparo de la magnetosfera, es solo un prototipo. La conquista del sistema solar no será obra de colonos que intentan replicar la Tierra en frágiles burbujas de aire, sino de una nueva humanidad que haya rediseñado su código genético para prosperar en el vacío. Hablamos de una evolución dirigida. Hablamos de convertirnos en seres que no solo sobreviven a la hipogravidad, o a la radiación de núcleos pesados, sino que las integran en su nueva forma de existencia. Quizás el destino de nuestra especie no sea permanecer como el Homo sapiens de las llanuras africanas, sino transformarnos en algo sintético, algo resistente, algo verdaderamente cósmico. La Luna no es el destino final, es el primer gran filtro que nos obliga a decidir si queremos seguir siendo prisioneros de nuestra biología, o si estamos dispuestos a editar nuestra esencia para heredar las estrellas. Fuera de ese útero, la ingeniería no es más que una gestión desesperada de nuestra propia degradación. Cada solución es un compromiso, y cada compromiso es una grieta en la armadura que la Luna, tarde o temprano, encontrará. Si logramos ignorar por un momento que el regolito está destrozando nuestros pulmones y que nuestros huesos se están convirtiendo en tiza, nos enfrentamos al verdadero guardián de la Luna. No es una barrera física, sino una frontera biológica invisible que protege la integridad de lo que nos hace humanos. Hablo de la arquitectura de nuestra psique y de la fragilidad de nuestra neurología, bajo el bombardeo constante del espacio profundo. Hasta ahora hemos discutido la ingeniería de los hábitats y la mecánica de la supervivencia, pero es hora de mirar hacia adentro, hacia esa masa de tejido húmedo y señales eléctricas que llamamos cerebro. En la Tierra, vivimos protegidos por una magnetosfera que desvía la mayor parte de la radiación cósmica, pero en la Luna,
esa protección es inexistente. El primer factor del que nadie quiere hablar en las presentaciones optimistas de las agencias espaciales es la destrucción silenciosa de la sinapsis por los núcleos pesados de alta energía, conocidos como radiación HZE. Estas partículas son como balas subatómicas que viajan a velocidades cercanas a la de la luz, y no se detienen ante el aluminio ni ante el polietileno de baja densidad. Siento una admiración profunda cuando observo este desafío. La física nos dice que es imposible. La biología nos advierte que es un suicidio. La ingeniería nos muestra un pozo de recursos sin fondo. Pero el espíritu humano posee una cualidad que no se puede medir en julios ni en pascales, y es su capacidad de mirar al abismo y decidir que ese será su próximo hogar. No estamos simplemente ante un problema de logística espacial, estamos ante el nacimiento de una era donde la vida dejará de ser un accidente planetario para convertirse en una fuerza consciente que moldea el universo. El cosmos es vasto, oscuro y aterradoramente indiferente a nuestra supervivencia, y eso es precisamente lo que hace que nuestro esfuerzo sea tan noble. Cada error cometido en el regolito, cada gramo de masa ósea sacrificado y cada sinapsis alterada bajo el bombardeo solar, son los costos de inscripción para entrar en la comunidad galáctica. No somos la primera especie que intenta salir de su cuna, pero somos la única que conocemos que lo hace siendo plenamente consciente de su propia fragilidad. Esta conciencia no es una debilidad, es nuestra mayor fortaleza. La realidad es sombría, sí, pero la verdad siempre es el primer paso hacia la trascendencia. Lo imposible es solo una etiqueta temporal que le ponemos a los problemas que aún no hemos aprendido a resolver. Cuando una de estas partículas atraviesa el cráneo de un colono lunar, no solo causa un daño genético que podría derivar en un tumor años después. El peligro es inmediato. Estas partículas rompen las conexiones neuronales de forma física y directa. Imagine que intenta mantener una conversación compleja mientras alguien, de forma aleatoria, corta cables dentro de su computadora central. El resultado es una degradación cognitiva acelerada que no tiene comparación con nada que hayamos visto en la Tierra. En las misiones de larga duración, la exposición prolongada a esta radiación no solo nubla el juicio, sino que altera la estructura misma de la personalidad. Los estudios preliminares en modelos biológicos expuestos a dosis equivalentes muestran una pérdida drástica de la curiosidad, un aumento de la irritabilidad y una incapacidad patológica para tomar decisiones bajo presión. En un entorno donde un error de cálculo en la presión de una válvula significa la muerte de toda la colonia, tener operadores con facultades cognitivas degradadas es una receta para el desastre. No estamos hablando de una fatiga que se cura con dormir 8 horas. Estamos hablando de una demencia inducida por el entorno. Un declive mental donde la lógica se deshilacha bajo el peso de un cielo que te está disparando constantemente. A esto debemos sumar la presión psicológica del aislamiento absoluto. Si este viaje, a través de los límites de la ciencia y la resistencia humana, te ha hecho ver el cosmos con otros ojos, más sobrios pero también más asombrados, entonces mi labor aquí ha cumplido su objetivo. El camino hacia las estrellas es largo, y está lleno de peligros que apenas estamos empezando a comprender, pero la curiosidad es un motor que no conoce el agotamiento. Si valoras este nivel de honestidad intelectual en un mundo lleno de promesas vacías y quieres seguir explorando las fronteras más crudas de nuestra realidad, te invito a que actives las notificaciones y te unas a esta jornada. El universo es inmenso, y apenas estamos empezando a despertar. Sigamos cuestionando, sigamos calculando y, sobre todo, sigamos mirando hacia arriba con el respeto que solo el conocimiento real puede otorgar. El mañana pertenece a quienes aceptan la realidad hoy para transformarla después. Nos vemos en la próxima frontera.